Polo, Edgar, es un gusto verlos y es más gusto participar en esto y ahora ser el que entrevista, con ayuda de Edgar, entrevistarte a ti, Polo. El gusto es Muchas, nuestro. sí, muchas gracias de participar en esto, porque de alguna manera, pues sí, como decíamos, pues, para mí somos corderos y nos toca, ¿no? Pues sí. Yo creo que contigo vamos a tener mucho material, Polo. Yo creo que nos vamos a aventar fácil 2 horas No en chingue. tantos recuerdos y No, pero ¿sabes qué es lo, por ejemplo, ahorita, antes de que arranquemos con las preguntas, en mi caso, pues como que me han ido quemando los recuerdos. ¿Qué digo quemando? ¿Por qué digo quemando? Ya no Porque sabes qué muchos de decir, los que ¿no? tengo ya los dijeron. O sea, no, en serio. No, ahora, espérate. ahora resulta, No, ¿no? espérate. Eso de la patineta yo lo comenté alguna vez, lo de la patineta. O sea, pues, ya lo contaste tú. Lo de Kiss, que ya es el que yo tenía para contar, pues ya me lo que voy a ver, ya, y ver, ¿no? O sea, Ah, son cosas. Pero bueno, si sí, quieren, pero, arránquense ustedes pero van a ahí. salir Yo estoy ahí. nuevas sin duda alguna. Bueno, comenzamos y yo tengo una inquietud hacia ti, Polo. Este proyecto es fascinante, de verdad para mí me gusta mucho y yo creo que a primos y tíos también les ha de gustar. Pero, ¿qué detonó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Que accediste o que tomaste la iniciativa? Ya lo comentaste que junto con Edgar, pero algo tuvo que haber detonado dentro de ti como para querer llevarlo a cabo. Sí, bueno, la verdad, yo esto siempre lo he querido, o sea, uno de mis pasiones. Empecé yo de niño a querer narrar los partidos, incluso no nada más los partidos, yo narraba pues todo, ¿no? En la cuadra, Sí, ahí en la vecindad me decían, ves que es Toño de Valdés, me decían Polo de Valdés. En ese entonces estaba de moda Toño de Valdés, pues, estoy hablando en el 83, 82. sí. Sí, yo tenía como 13 años, 14 años. Y incluso yo narraba todo cuando jugaban canicas allá en la vecindad. Luego se ponían a jugar y yo me sentaba al pie de las escaleras y narraba las canicas, ¿no? Pues se prepara no sé quién y va a punto de Ah, tirar pelas y no sé qué. Entonces, desde ahí empezaba, porque yo ya tenía cierta influencia. A mí el fútbol me gustó muy tarde. Siento tarde, pues porque a lo mejor yo no recuerdo nada que tuviera los 8 o 10 años de fútbol, ¿no? O sea, yo de niño jugaba más bien, pues que Batman, lo recordará mejor, Alfredo, Batman, Robin, esas cosas, son las que me gustaban a mí. Pero el deporte me empezó a gustar a raíz del Mundial de España en 1982. Ahí me empezó a No, gustar a mí el fútbol y empecé a involucrarme más, ¿no? Yo realmente tenía la influencia de los deportes por mi hermano Rafa. Yo veía fútbol americano. Rafa es el que me influenció mucho en los deportes. Veía fútbol americano con él. Y era mi pleito con mi papá porque a mí fútbol soccer no me gustaba. No, no me era indiferente, pero ya sabes que en nuestras épocas había solo una tele. Ya no había ajá, más sí, teles, sí, ajá, sí, ¿no? Y lo que vi sí. era el papá, ¿no? claro. Entonces, era curioso cómo los domingos a las 11 estaba los aceleros que me gustaban de Pittsburgh, que veía con Rafa, y jugaba también el Toluca a las 11 en esa época. Pues me tenía que chutar el Toluca, ¿no? Pues porque pues, mi papá lo veía. Y a partir de ahí me fue como que siendo aficionado de cómo narraban el americano, tanto no, fíjate, cómo narraban el fútbol, ¿no? Había un cronista al cual, cuando yo narro, porque he hecho pruebas de narración yo, Gerardo Peña. Me encantaba cómo narraba Gerardo Peña y fui como que absorbiendo todo eso de narración y a partir de ahí, Imitarlo. y a partir de ahí empecé a tener esa pasión, ¿no? De la Pero, narración. Después de eso, yo fui haciendo de alguna manera pues los pininos, fui a estaciones de radio y todo y no me quedé. Todo esto se me quedó como algo, como un deseo, como algo reprimido al paso de los años, ¿no? A raíz de la pandemia se soltó el boom de los podcasts podcast. y de todas las cosas a distancia. Entonces, todo lo que había en las cámaras, que anteriormente sí había el Zoom, pero no tenía el boom que tuvo cuando la pandemia. Entonces ya todo el mundo hacía podcast. Entonces, yo decía anteriormente, si hubiera tenido en aquella época toda esta tecnología que existe, yo hubiera hecho esto hace 30 años, ¿no? Tal vez, pero no había. Yo hacía mis entrevistas más con una grabadorcita y hacía mis programas de radio con una grabadorcita, que hasta concursé yo en una estación de radio y gané el segundo lugar.
con mi estación de radio. Oh, Me ayudaba Luis, fíjate, cuando recién me ayudaba Luis, Felipe, uno que vivía en la Carmen, y me ayudaba el negro. Yo dirigía todo, haz de cuenta, yo hacía, les decía, vamos a hablar de esto y de esto, les daba periódicos a Luis. Y ellos con un estéreo entraban, yo los iba dirigiendo. Entra la cortinilla de entrada del programa, la salida, y yo no, yo era el conductor del programa. Así grabamos un programa que se llamaba La Hora del Fútbol, era una copia, que el que lo grabara mejor se ganaba premios. Yo gané el segundo lugar, porque ¿Qué mandé el ganaste? cassette, balones y pases para el Estadio Azteca, ¿no? órale. Balones de fútbol y pases para el estadio. Eh, y así es como me fui involucrando, toda la parte de la locución me empezó a gustar mucho. Y dije, no, pues lo voy a hacer. En la pandemia lo iba a hacer. Ya lo comenté en la primera entrevista que yo iba a hacer un proyecto que era para 20 entrevistas. Por ahí anda todavía en YouTube la cortinilla de entrada, ¿no? Seguramente a Alfredo no le tocó verla. Hugo sí la tiene todavía y la llegó a ver Bertín y los cercanos la vieron. Se llamaba, iba a poner en mi programa, Lo desconocido de mis conocidos. Pero el título como que los intimidaba. Decía, oye, Me vas ¿qué a me van a balconear. preguntar? Algo prohibido, algo privado, no quiero. Sentí como que no había tenido la respuesta que yo quería. Entonces como que se fue desvaneciendo, desvaneciendo y dije, pues ya no hice. Quise yo tomar todos los elementos, te digo, como Rafa estudió, Brian estudió esta carrera. Entonces él iba soltando cosas. Cambiaba el micrófono o por algo mejor y fue dejando las cosas y estaba en una bodega todo. Estaba el micrófono, tenía audífonos, tenía pantallas, que él iba como que actualizando. Entonces yo dije, pues si no los vas a ocupar, y ya me armé todo yo, y ahora todo lo que ves aquí, tengo micrófonos y todo, y me decidí a hacerlo ya que estaba bien armado. Dije, ahora sí, ¿qué me falta? Pues ya nada más el empujoncito, que fue cuando platicaba con Edgar. Dice, oye, ¿qué te gusta? ¿No? Me decía que le gustaban los podcasts. Pues hay que hacer algo, ¿no? Y quise Oye, retomar lo que era de mis conocidos. Eran 20 entrevistas, se decía lo desconocido de mis conocidos, pero ahí no era familia exclusivamente. Yo hice un listado de 20 personas, amigos, familiares, y familia, donde ahí incluía 20 personas a las cuales yo iba a entrevistar. Iba a ser algo muy similar a lo que estoy haciendo, pero pues ahora le dimos un giro y lo hicimos exclusivamente familiar. Por eso es de que cuando yo hablé con Edgar, pues dice que ya se estaba gestando algo. Ya había algo yo que tenía de alguna manera cocinando, nada más le fui dando una forma distinta y lo adecuamos a la parte familiar. Así es como nació este proyecto. Y el logo igual, ¿no? Sí, el de logo, cosa curiosa, ¿no? El logo, fíjate, de repente las cosas, yo soy alguien como que de repente soy muy de improvisar, ¿no? Lo tenía desde chico, desde la secundaria, improvisaba. Cuando íbamos a lanzar el primer piloto, Edgar y yo, el primero con Hugo, bueno, ni siquiera sabíamos que iba a ser Hugo, ¿no? Creo Ajá. que en la mente teníamos ¿Quién? a Luis, creo que en la mente teníamos, creo que a Luis, bueno, Al negro. Ah, al sí, negro, alguien. alguno de ellos, A ¿no? ver quién nos hace, quién nos contesta rápido, ¿no? A ver quién. ¿Quién nos contestaba? Entonces, cuando ese proyecto empezó ya a tener forma y lo íbamos a estrenar, no era estrenar, era como que lanzar el primer piloto a ver qué resultaba. En la tarde le digo a Edgar, oye, pero pues, yo le dije unos días antes, prepárate unos nombres, ¿no? ¿Cómo se va a llamar la Ajá. sección? Hasta yo le explicaba, le digo, mira, tú visualízalo como si fuera una televisión, un canal de televisión. El canal se tiene que llamar de una forma, Canal 2. En este caso, no le hemos dado esa forma todavía. En este caso se llamaba, no sé, íbamos a poner algo de corderos o no sé qué rollo. Ujú. Dije, y las secciones son como los programas que hay en un canal. Nuestro canal es Proyecto 2C y la sección, ahorita no lo estamos haciendo así, pero la sección debe tener un nombre, porque dentro de ese canal va a haber varios nombres de secciones donde vamos a abordar distintas cosas, ¿no? No lo hemos hecho así, pero así es como nació. Y bueno, el nombre que yo le sugerí a él, no sé qué fue, pero así casi casi en el momento que estamos platicando le digo, pues Proyecto 12, a él le gustó, pero se me ocurrió en el momento, ¿no? Ni siquiera es uno de los nombres que yo había preparado en la semana, ¿no? Y dije, no, pues es que hay unos nombres que no gustaban. Proyecto 12. Dos corderos, ¿no? Sí, 12, dos corderos. Dije, pues mira, ese ya le gustó. Dije, pues se queda. Pero nació como de, así rápido, en el peloteo. Y Ajá. el logo, ¿cómo nació el logo? Eh, yo le sugerí a él de dos corderos nada más, como que no tiene muy claro. Puedo decir que de alguna manera
la gran mayoría de cómo quedó constituido el logo fue idea de él, fue idea de Edgar, porque me dijo, oye, yo le mandé una imagen y dice, oye, no, ¿cómo si parados y volteados así como reporteros? Sí. Y Y yo, dije, Quedó muy buena, ¿eh? sí, sí, y, y le y- y- dije, como, a ver, ajá. dime, No, sí, y le dije a mi hijo, porque le digo, estaba conmigo, oye, ¿cómo? Unos borregos, búscame la imagen de unos borregos, te digo, pero que estén así, mira, de sí. espaldas, porque se me vino a la mente porque había unos reporteros, no sé quiénes, Sí, no, el sí, reportero, y Peláez, el dos así Peláez, juntos, creo que sí. sí, sí, Peláez, Digo, el pero que sean español. borregos, ¿no? El español. Y El fíjate español. que, sí, yo le dije a Brian, estaba conmigo también, sí, o le digo, háztelo, porque como que sentí que no iba a poder darle esa parte, y él también sabe diseño. Y dice, pues ahorita te lo preparo. Y se me ocurrió así, pero todo ocurrió en un mismo rato, o sea, ni creas que lo pensamos así mucho. Me senté en la computadora y dije, pues, con Sí. inteligencia artificial, y que me meto, le pongo dos borregos, y así le fui dando hasta que le di forma. ¡Pum! Me aparecieron los dos borregos, nada más así. Todo lo demás ya lo diseñé yo. Ya le puse los lentes, le puse los lentes, le puse atrás el fondo, le puse el micrófono, y dije, ahí está, ya quedó. Esos somos. Sí, Esos somos eso, nosotros. Ahí nos sí, parecemos. así nació el logo. Ni creas Qué que bueno. tanto fue repensado, como que fue todo, pero a veces salen así mejor las cosas, ¿no? Pero ya traíamos la idea, y eso es lo importante, por eso se aterrizó rápido, ¿no? Oye, Polo, dices que desde niño traías eso de la entrevista o en narrar. ¿Qué soñabas de niño? ¿Eso era realmente lo que querías? ¿Cuál era tu sueño? ¿Qué querías ser profesionalmente o no sé, en tu vida ya de adulto? ¿Qué pensabas? Tuve como etapas, o sea, yo de niño, yo lo que siempre quise ser también era doctor, o sea, yo quería ser doctor, pero esa parte como que la tuve muy poco, ¿no? La parte de medicina la tuve poco. Como que yo sí, aparte cuando ya empecé a querer ser algo, siempre fue esa parte de la narración, ¿eh? O sea, digamos que tomó fuerza de algo, porque de chico así que recuerde que haya querido algo, pues que sea parte un poco la medicina, ¿no? Y yo cuando estás muy niño, ese tipo de cosas como que todavía no las visualizas mucho. Cuando empiezas ya a conocer más, empiezas un poquito a tomar, pues ahora sí la preferencia o tomas el camino que más se empata contigo. Pero yo creo que cuando ya empecé a tener más conciencia, porque incluso te estoy hablando esto de la narración, pues yo tendría como 11 años, porque recuerdo que en la secundaria ya me decían eso, o sea, ya también les gustaba que narrara yo en la secundaria, porque incluso yo se me fue dando mucho en la secundaria, pero yo narraba y les daba risa jugando, yo estaba jugando y yo estaba narrando también, o sea, y lo hacía, y es algo que tenía yo. Incluso se ponían a jugar ahí en la cuadra cuando éramos niños, y yo hasta me hacía mis cámaras de pues cajas de cartón, les ponía algo así, y ahí estaba yo filmando y los entrevistaba. Digo, esto estoy hablando, tenía 13 años, ¿no? Todo esto mucho antes del temblor. Es algo que atraía, porque pues Fí- como que me influencié mucho de la televisión yo. Fíjate que yo recuerdo perfectamente la vecindad y recuerdo todo, a varios vecinos, ¿no? Estamos hablando del Foco, El foco, el Tripa, y ajá, sí, esos como que Jorge. estaban totalmente desviados como para tener algo profesional o algo sano. Sí, no, no, Ah, no, ay, no. ¿cómo fue que tú te involucrabas mucho con ellos, te juntabas mucho con ellos, pero nunca tuviste un mal camino, ¿no? De parrandas, No. incluso llegó a ver que No, tomaban. fíjate que a mí Yo creo no. que Yo justamente apenas hace unos días platicaba con un amigo, me decía, oye, tú no tomas. Y a la fecha, a mí no vas a ver nunca borracho, nunca he tomado, nada. Yo como que nunca me llamó la atención. Yo le platicaba a mi amigo que cuando yo agarré la primera vez un cigarro fue en la secundaria. Y así de cotorreo, ¿no? Y pues, me estaba ahogando. Y dije, no, está horrible esto, esta Esto no es cochinada, mío. ¿cómo les gusta? Y jamás volví a agarrar un cigarro después de la secundaria. Y no lo volví a agarrar nunca. Como que nunca me llamó la atención esa parte. Y luego llegué a tomar algo, así, cosita también de cerveza. Dije, puta, sabe de la chingada, ¿cómo les puede gustar esto? O sea, yo puedo entender Ah, que ciertas cosas te hagas adicto porque tienen un placer. Digo, pero pues esto les causa placer. Dije, no, 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 no fue lo mío. Pero fíjate que sí había mucho.
o sea, de hecho, hasta con rateros y con todo conviví, porque, y la forma en la que yo convivía era el fútbol nada más. Cuando ya empecé a los 13 14 años, bajaba y me buscaban porque muchos de los amigos que tuve, caso el Foco, eran amigos de infancia, de chiquitos, o sea, crecimos juntos. Pero pues había esa empatía, había ese respeto, porque nos tenían mucho respeto a Ujú. nosotros, en esa familia, los del uno, porque vivíamos en el uno. Sí. Nos respetaban mucho, 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 ¿no? Por mis papás. Entonces, nunca, ellos nunca me ofrecieron nada, nunca me dio nada, nada. Pero sí me llamaban para jugar en el balcón, de repente me salía, baja, vamos a jugar. Y yo bajaba, y digamos que es el momento en el que yo convivía, pues ahora sí, con esa clase de gente, nada más. Terminaba el fútbol y ni siquiera para tomar el fresco con ellos, ¿eh? Nada. Ah, nos vemos y ya me subía y ya. Pero yo creo que fue más bien la educación en casa. Yo hace poco también platicaba con otra persona y le decía, los vicios yo siento que se destapan cuando tú tienes alguna carencia afectiva, cuando tú estás pasando por una situación donde Sentimental. buscas un Ah, escape donde sientas esa paz, esa tranquilidad, o pues simplemente olvidarlo, ¿no? Para que ah, por lo sí. menos estés tranquilo y no con ese dolor, el dolor que tú digas. Y me siento muy afortunado porque yo siento que no carecí de nada, de nada. Entonces, no me llevó a mí a vicios de nada. Yo no tengo vicios de alcohol y de cigarro, nada, y nada ¿Y más. un recuerdo, Polo, de alguna fiesta, una Navidad? Sí, no, pues, de Navidades varias. Como decía yo, cosa curiosa de ahí de mi casa en San Antonio, no tengo casi, ¿eh? Recuerdo alguna por ahí, de algún aniversario, algo así, pero de caracoles tengo recuerdos, sí. Por ejemplo, esa fiesta que tú hablas, yo tengo muy presente la fiesta de los 3 años de Nayeli. Oh, Recuerdo una ya. fiesta así muy, muy ribombante, muy, muy grande, y lo vimos, el baile, todo muy, muy padre. Me gustó Oye, mucho. Digamos, es de las fiestas que no olvido, ¿eh? pero esa fiesta de Nayeli que estás comentando, Tres años. fue cuando se casó Alicia, Se casó Alicia también. Alicia. sí, 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 ¿verdad? sí, sí, la hicieron ahí. Pero recuerdo mucho a Nayeli de chiquita haciendo el Ajá, baile, un vestido rosa, me parece que sí, era. sí. Sí, entonces Y sí, de un tío, Polo, de tío, pues, un creo que recuerdo de un tío, con tía. mi tía, pues, es que ya había comentado yo de tías, ¿no? De mi tía Beatriz, que fue la que me enseñó a mí, esa imagen no se me borra. Mi tía Beatriz, me dices, mi tía Beatriz, cosa curiosa, a ver, mi recuerdo empieza a activarse en un detalle muy pequeñito de mi tía Beatriz. La recuerdo al pie del balcón, ahí en las escaleras, en la vecindad, enseñándome a amarrar las agujetas. Me decía que yo tendría como 4 años, no sé cuántos años tendría yo. Me dice, no, hijo, así, 2 veces me decía, no, hijo, así no. Y mi imagen es verla grande, ¿no? Así no, Sí, hijo chingada. así no, pues no. Ah, pendejo. Fíjate, Y, chingón, hijo. y ella me No te enseñaba todo chingón, eso, hijo. a mi tía. Y mi tía siempre fue alguien también muy, muy cercano, muy, muy amoroso. Mi tía era, porque pues, yo siento que la recuerdo yo en la etapa donde yo empecé a crecer, pues vivía con nosotros, ¿no? Vivieron ahí, ¿no? Y de mi tía Beatriz. Y pues conviví mucho con Bertín, pero con Bertín sí siento que tuve una cercanía con Bertín. Con Bertín, como que Porque, éramos muy afines por la forma de ser, ¿no? Por la forma de ser de él y yo y la... Empatizamos por la música, por el Ah, fútbol, ¿no? Empatizábamos mucho con eso porque pues, a él le gustaba la misma música que a mí, el deporte pues también, pero él como que se adaptaba mucho y su forma de ser a lo mejor también muy noble, ¿no? Yo lo seguía para todos lados, como el caso a lo mejor de Alfredo le pasaba con él también y con Efraín. Yo a Bertín lo seguía porque tenía algo que yo necesitaba de niño, es algo que se lo dije a él alguna vez. Bertín era alguien que siempre me daba el ánimo y la palmada. Siempre. Cuando jugamos fútbol, él siempre me echaba porras y tú puedes y ándale y todo. ah, Él siempre me inyectaba el ánimo. Entonces me hacía sentir siempre en situaciones donde a lo mejor no estaba yo muy bien. Él siempre me daba ánimos. te Me echaba motivaba. porras. Me motivaba muchísimo Bertín. En todo, ¿eh? En todo. Yo por lo mismo que veía. Yo la convivencia que tuve con él. Y digo, de las mujeres, pues a lo mejor mi tía Minero un poco, con mi tía Yolanda, fíjate que yo recuerdo a mi tía Yolanda como alguien, justamente como lo digo de mi tía, muy amorosa y como muy detallista en muchas cosas. Yo recuerdo cuando nos tejía.
las Sí, bufandas. estaba mucho. Tejía mi tía bufandas. Recuerdo una café que luego tenía, mi tía era así como que arropaba mucho a los sobrinos, ¿no? También. Y, Estamos y, así. y un primo, una prima, algún Sí. recuerdo. Tus primos, digo, pues, con Alfredo tuve mucho, me acuerdo, ¿te acordás cuando fuimos al Estadio Azteca? De repente nos fuimos hacia el Estadio Azteca. Hubo una temporada que está en Semana Santa, no se me olvida que decía Alfredo. Una vez fuimos en Semana Santa y jugaba América Toluca, ¿no? Y me acuerdo que íbamos en el metro, no sé dónde íbamos, y me dice, ve la ignorancia mejor de él y mía, ¿no? Porque en ese entonces se estilaba la quema del diablo, ¿no? La quema del Ah, diablito. En ese ajá. entonces se estilaba. Entonces había muchos diablitos y me dice Alfredo, ¿a poco todos estos van al estadio? Ya están echándole porras al Toluca? No, como era Semana Santa, había muchos diablitos por todos lados. No es que le juegan al Toluca, ¿no? Entonces él me Ya, decía, sí, recuerdo eso. pinches güeyes. Ya sabíamos, Era el no pinche querías, Judas, era Sí, el Judas, el vende el Judas, Toluca. el quería que Judas. el pueblo se sintiera bien, se sintiera como que, ay, Sí. güey, todos estos lo apoyan. Sí. Cuando fuimos a ver a Jesaín, cuando fuimos a ver la casa, yo fui contigo. Nos quedamos de ver en el Zócalo, ya nos fuimos y fuimos a, a buscar la Yo no me casa. acordaba, fíjate, no me acordaba que había sido tú. Yo pensé que nada más Jorge y yo. ¿Fue No, Jorge en esa ocasión? no, tú y yo fuimos Entonces fuimos y, en la y segunda. andamos. No, nosotros primero, nosotros él y yo. Ya después, pues ya fueron todos, ya fueron varios. Pero él y yo íbamos a buscar porque ni siquiera dábamos con la casa. Estas eran las épocas donde pues, andamos para todos lados él y yo, pues cuando íbamos también a Garibaldi, o íbamos aquí, allá, sí, Creo andábamos que en fuimos varios lugares. una obra de teatro Ah, sí, también. un Sí, la poco, y verdad. andamos de pata de perro, la época del fútbol, o sea, tuve mucha ahí cuando jugamos en el Cruz Azul, y ahí Ajá. estábamos en esa época. Hoy estábamos platicando, Pancho y yo, acerca de cuando jugabas. ¿Cuánto tiempo jugaste con nosotros? Trabajaba en Cookie, yo en mi primer trabajo, pues como unos 2 años, tal vez, Sí, ¿verdad? 2 años. Es lo que le decía Sí, a Pancho. pero a mí me tocó una época bonita, o sea, padre. Yo siempre le decía, yo no jugaba, pero me encantaba verlos, cabrón. Hasta recuerdo la alineación, por ahí tengo fotos de ellos. Pero ese equipo me gustaba, a todos goleaban, cabrón, a todos goleaba el equipo. O sea, era una época bonita de ese equipo, donde estaba el Hechus, donde estaba el Pachis, Federico, Pachis, el el Cone, cono, el cono. Cono, y todos ellos estaban, desde luego Pancho, tú, de esa época, y recuerdo muy bien, esa época, pues, como 2 años estuve ahí, Sí, estuve jugando nosotros pensábamos que menos. Usaba su muñequera, ¿te acuerdas, güey? Que Ah, usaba su sí, muñequera. cierto. sí, 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 en la época de un jugador de Toluca que se llama Washington Olivera, el Oh, goleador de Toluca, Washington Olivera. Incluso ver la locura que yo tenía. En esa época era un jugador uruguayo, por ahí tengo hasta fotos con él, y él, era de pelo quebradón, y hasta yo me hice el pelo quebrado, me lo hizo Luz, me hizo la base, y yo traía mi, Ya mi empezabas muñequera, con tus mariconadas. y la muñequera, porque él usaba ver esa muñequera, entonces yo la usaba siempre, en la época de ese jugador del Toluca, sí. por eso Y también, que tu ídolo, ¿cómo se llama? Ferreira, portero, antes. El Herrera. Sí. Ferreira, eso es lo que recuerda mucho de todo el mundo Ferreira. Y fíjate cómo cuando éramos niños, Edgar, no, si madrina nos hubiera visto, nos pone una madrina, de verdad. ¿Te acuerdas cómo agarrabas la cama Ah, sí, portería. No, la to- pero portería, ¿no? Y jodí muchas veces, como la base las patas eran de madera, se entonces pues, las, rompieron? las Le chingaba abriste cada las rato yo. patitas. Si Sí, tronaba la madera, no, se chingaba la madera. Entonces, porque yo era en la recámara donde vivían ustedes, bueno, ahí donde vivían ustedes, pues hizo la recámara donde estaban las camas de mis hermanas, de Betty y Yasmín y mis papás. Entonces yo aventaba la pelota o luego jugaba con él y nos aventábamos de portería así, paz, pero pero el no. costalazo y pum, tronaba, Ah, muchas veces se iba hasta ah, el fondo el tambor, pum, el colchón se iba al suelo. Ahí nos no veías manches. intentando parchar la cama y todo. Sí, jugábamos mucho, pues en la época que él iba, ¿no? Cuando Sí, tú sí, ibas de la sí. escuela pasabas y nos poníamos a jugar fútbol ahí, ¿no? Siempre nos jugábamos. Pero tú eras el portero. Y fíjate, recuerdo que decía mi tío Bertín, ¿no? Que mi tío Conrado le gustaba la portería,
a mi tío Bertí también, y tú dentro de nuestros juegos de portero Yo te era de la... portero también. Sí, porque hasta me compré mi suéter de Ferreira, pues era cuando yo empecé a Hola, ser muy Ferreira. fan, sí, y me compré mi suéter, entonces me gustaba la portería. Nunca fui bueno para el fútbol, la verdad me gustaba mucho, y empecé en la portería también, y pues tampoco hice nada. Pero me gustaba el fútbol y agarraba de porterías, y ese era mi estadio, como yo decía. Esa ¿No? recama era mi estadio, y ahí me ponía, rompía focos, rompía la Ah, alacena, sí. rompía Y así, o sea, vaya, y los focos, a pesar de que estaban muy altos, ¿no? sí, no, pero Para pues cambiar un foco también era un batallar. Y sí. fíjate lo loco que aventaba los balones, ¿no? Sí, Para pues eran pelotas, realmente, no había un balonazo, sí, pues pelotas, sí. rompemos todo. Realmente eran pelotas, pero pues era una recámara grande. Y estaba la luna, que era el espejo, y pues todos los cosméticos, todo, y era un desmadre que yo agarraba ahí con la cancha de fútbol. Y no te Pues sí, chingaron. sí, no, sí, sí, me podían mis jodas. Pero siento que yo también disfruté mucho la infancia, porque, y la disfruté solo, ¿eh? Solo. O sea, yo realmente así en casa pues nadie me hacía eco de mis locuras. O sea, a Rubén y a Rafa nunca les gustaba el soccer. No, pues mis hermanas que iba a gustar. Entonces, toda esa parte del fútbol, por ejemplo, yo me fui a Eras estadios. el loco de la familia. Sí, sí, no, yo les decía, era alguien común y corriente, más corriente que común, ¿no? Sí, Pero yo me iba a los estadios solo, y ya me veías en las noches llegando. Me fui a CEU solo en la noche, al del Atlante solo, al Azteca me iba solo, al de Nesa me fui solo, a Toluca me iba llegaste a ir solo. a Toluca, sí. Solo, y ver las fotos que tenía, solo. Me gustaba. O sea, Nadie Ah, lo qué quería padre. acompañar, Edgar, nadie lo quería ¿qué? acompañar. Nadie te quería acompañar, estaba Sí, loco. no. Vaya, Pues realmente no, porque incluso una vez tenía yo boletos y me tuve que ir solo y los regalé yo a la entrada. Pues que me iba a acompañar. Rafa trabajaba, pero no me gustaba el fútbol. Pues nadie. Yo me iba. Pues yo digo, realmente yo como que esa etapa, no sé qué te gusta, como de los 10 a los 15 la viví solo. O sea, solo cuando estaba en casa. Pero pues mucho con Alfredo, toda esa etapa. La viví. Oye, Polo, y recordando tu niñez, nosotros nos queda muy claro que fuiste muy feliz y, como dices, afortunado. Si pudieras, y voy a hacerte la pregunta que normalmente tú nos haces, si pudieras regresar el tiempo y ver a Apolo a los 10 años, 12 años, ¿qué mensaje le darías? ¿Qué consejo? Fíjate que cuando yo hago esa pregunta, inmediatamente yo también me la respondo. Yo creo que dentro de las cosas que siento que descuidé también, quizá el ser más, creo que algunos lo platiqué, más empático con mis papás, ¿no? Sobre todo con mi papá. Mi papá como que fue alguien que se jodió muchísimo, o sea, alguien que alguna vez platicaba yo con alguien, si Dios hubiera sido justo, mi papá me merecería otro destino. Mi papá es alguien sumamente noble, muy responsable, dedicado, no es vicioso, muy injusto. Yo creo que ahí sí, mi papá, siento que ahí fui muy injusto con él. Lo aprendes con los años, ¿no? Era muy egoísta en ese sentido. Y quizá tener un poquito más de comunicación con mis hermanos. Con mis hermanos casi no tuve comunicación. Con Rafa platicaba. Con Rafa platicábamos, teníamos como que una vecina y platicamos nada más, oye, ¿ya viste a Claudia, una vecina ahí de la vecindad, de la bonita de la vecindad, ¿no? Claudia y su sobrina Gaby. Es para lo que hablamos, pero casi no teníamos la cercanía. Nos unía un poco el deporte, el fútbol americano. Nos sentábamos todos los domingos en la orilla del sillón y ahí platicábamos, pero cosas solo del fútbol. Yo supe cosas de él, pues, lo que veía, lo que platicaba mis papás. No tiene esa comunicación. Yo creo que si la oportunidad, yo sí le diría, ten más acercamiento con tus hermanos, ¿no? Platica más con ellos, sé más, porque es muy sorprendente cómo Luz tiene de repente más cosas de Rafa que a veces Rafa. nosotros, ¿no? Que nosotros, ¿no? Y a lo mejor Uriel o Edgar puede tener más cosas de Rubén que yo, ¿no? A lo mejor sobre ciertas empatías, sobre ciertas cosas que conocía. Y no era por mala fe ni por nada, sino simplemente, pues es un egoísta y te pones a vivir tu vida y no te importa a lo mejor lo de tus hermanos. Es eso. De mis papás, de mi mamá quizá no digo mucho porque mi mamá siento que es alguien que vivió mucho la vida. Mi mamá sí
desde sus trabajos, los lugares donde estuvo, pero mi papá no. Ujú. Mi papá fue alguien que no tuvo a lo mejor la dicha de viajar, la dicha de conocer gente, de darse un gusto en algo. Él se dedicó al 100 a la familia, ¿no? Pues éramos 5. Entonces se dedicó totalmente. Yo a lo mejor sí ahí poder dedicarme. Y esa parte de los viajes que se echaba, para mí se me hace sumamente injusto y Sí. donde siento que ahí yo si hubiera regresado al tiempo, sí le diría a ver, cabrón, esta época te toca a ti traer a tus hermanas. Ujú. Olvídate de novia, tú haz esta parte. Tu papá déjalo descansar, ¿no? Y no hacer esos recorridos tan cañones, ¿no? Entonces, esa parte sí siento que debí ser mejor hijo. Y con base a lo que han hecho ustedes dos, ¿qué te llena de satisfacción el conocer a los primos, a los tíos? Porque hay cosas que no conocías, ¿eh? Y yo creo que te ha No, sorprendido. no, fíjate que a mí lo que me encanta de todo este proyecto nos está acercando. Yo no era mi intención, y lo reconozco y lo he dicho muchas veces. No era mi intención pues, de que se arreglaran ciertas rencillas y que cada quien se uniera, no. Pero sí el saber cómo estaba cada quien y que de repente este fuera un vehículo para que hubiera otra vez el puente de comunicación entre todos nosotros, ¿no? Sí, Quizá primero de manera distante y que empezaras a saber del otro, porque de una forma u otra, ciertos comentarios van ablandando el corazón de algunos, ¿no? Sí, Y diciendo, híjole, pues a ver, pues vamos a reunir, vamos a ver esto, ¿no? Hay otros así que de es. plano sí, híjole, nada más no, no sé, hablando del corazón. Pero este proyecto no fue esa intención, pero me está gustando que está tomando ese rumbo. Oye, Me gusta. oye, Polo, ¿y qué sigue después de, de Proyecto 12? Después de Fíjate, que continúa. yo quiero retomar dos cosas. Cuando recién empecé a hablar con Alfredo, cuando le mandé el primer mensaje de esto, él me hablaba sobre un proyecto de ir a las escuelas y ciertas Ajá. cosas, voy a tomar ese como proyecto, el tercero. El segundo es el que íbamos a hacer cosas dinámicas en general, ¿no? Donde vamos a invitar y vamos a platicar de un tema para que podamos Un, tener un un poquito más debate. interacción. Pues debate e intercambio de ideas, ¿no? Porque Ah, pues, ok. es muy padre eso de que escuchar cómo piensa el otro. Y aquí voy a invitar en general, no solo corderos. Si de repente se quiere sumar, no sé, mi ¿quién te sobrino. gusta? Sí, incluso Brian, que se quiera sumar, que se quiera tomar aquí, Gama, quien quiera. Voy a hacer invitaciones y quiero que eso también empiece a hacer un acercamiento ahora con las otras generaciones, ¿no? Ah, Que empiece está a ver bien. siempre, por lo menos que se vayan conociendo, Que ¿no? A conociendo, ver, sí, y viene, porque pues mira, yo no sabía sí sabía que existía, pero mira, ya sé cómo piensa, cómo habla y todo. Y no sabemos si en un futuro, porque yo le decía no sé si a Liz, es importante que conozcamos quién es nuestra familia. No sabes cómo nos vas sí. a estar en un futuro, ¿no? Sobre un lugar que estés, sobre una situación, a qué se dedican, para saber hacia dónde te diriges en una situación donde Bueno, dice, requiera, ¿qué ¿no? mensaje, Polo, le puedes dar a toda la familia Cordero? Con todo esto, principalmente los que no, No han no quieren participado. participar. Sí, no han participado. Pues mira, yo creo que tú lo comentaste cuando platicamos contigo, pues ya estamos viejos, que se nos haya ido familia Eso. donde no haya podido participar y que decía, oye, pues me puedo ir yo, se puede ir él y todo. Y nunca tuve esa cercanía para platicar con él, para poder reunirme, para poder aclarar cosas Ah, que desde luego fueron malos entendidos, o a lo mejor sí reconocer cada quien en lo que cometió ¿qué errores. fallaste? Sí, decir, oye, pues perdóname, la regué. Y eso quieras que no, cuando ya lo haces, te quita una losa, se siente uno tranquilo, aunque parezca que no, sí. O sea, sí se siente mejor la atmósfera cuando ya hay familia que ya empieza a reconciliarse, aunque no se vean, pues sientes que ya como que resolviste algo. No sabemos qué va a pasar en un futuro, pero mientras ya está ahí, ahora sí que el álbum digital, para Pues quien muchas quiera gracias. saber, ¿no? Gracias, Polo. Gracias por dejarte entrevistar. Pues sí, Sí, muchas gracias, Polo, de verdad. Y para mí fue un honor poderte entrevistar conjuntamente con Edgar. Y muchas pues gracias a ti por sigan, Gracias. participar y a los dos, porque Gracias, están aquí Alfredo. Sí, encabezándolo. sigan adelante porque yo creo que todavía faltan muchas entrevistas.
Pues Sí, sí. conocimiento, mira, Pero ya se quiere ir. Sí, sí, ya me voy, ya se Órale, durmió. Se así apa- de rápido. No, Así de, perdón. Ya nos corrió. así Se de movió y se rápido, güey. Ya lo apagó. No, no, entendimos. no. Sí, Ya lo entendimos, güey. sí, no. Y Pues ahora buenas sí, noches. Les mando un muchas, No, no, muchas fuerte no. gracias. abrazo. Muchas Abrazo gracias. fuerte a los dos. Muchísimas gracias por el Igualmente, apoyo a los dos, gracias. ¿no? Alfredo, Seguimos gracias en por prestarte a contacto. esto. Ya sé que No, ya te desvelamos. no, al contrario. Gracias por Les prestarte a agradezco esta mucho. dinámica. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Edgar, por Cuídense aguantar aquí mucho. todo este rollo. Seguimos en No, contacto. al Fuerte contrario. abrazo a los dos. Gracias. Cuídense mucho. Igualmente. Nos Igualmente. vemos. Cuídense. Bye. Bye. Bye.